Estamos hablando desde lo sutil a lo denso. Entonces, cuando te manejas en el plexo solar, esa emoción tiene una correspondencia con tu gastritis, ¿no? O con colelitiasis. Es decir, que tenemos manifestaciones en el cuerpo físico de cosas que pasan en otro plano y que tienen una correspondencia. En un momento dado tuve una experiencia sabiendo estas leyes, me llegó un dinero que no me correspondía y empecé a pensar, lo devuelvo, no lo devuelvo, lo devuelvo, no lo devuelvo, al final no lo devolví. Y en el corto plazo me llegó algo que me costó 10 veces más que ese dinero. Ahí aprendí el tema de causa y efecto. Hola, hola, queridas amigas, queridos amigos. Les habla Edgardo Fogel y estamos iniciando un nuevo programa, una nueva conversación aquí en Conversando en Positivo en MSA Canal. Muy feliz, como siempre, poder hacer un aporte constructivo a una nueva sociedad, al momento de transformación que hoy estamos viviendo. Así que les agradezco a todos, como siempre, la gran convocatoria, todos sus comentarios que permanentemente nos están enviando. Y hoy un nuevo programa, Conversando Positivo, con un gran invitado, un gran maestro que está, yo diría que es un gran activista consciente de estos tiempos, entregando mucha información de sabiduría para este proceso de transformación que indudablemente estamos todos viviendo. Él es Miquel Zamarra, un gran maestro, tal como lo planteaba, preocupado de aportar a una nueva humanidad, médico, licenciado en medicina y cirugía, especialista en medicina general y medicina de la educación física y el deporte, dietoterapia y nutrición integrativa personalizada. Es además médico bioenergético y sintergético. Tiene su centro médico en Barcelona. Principalmente desarrolla una medicina desprovista de etiquetas. Pero hoy vamos a hablar adicionalmente a la medicina de otro tema que igualmente se relaciona mucho a la medicina, que de alguna forma es la astrología médica, como también todo lo que se relaciona al hermetismo. Así que, Miquel, nuevamente muchas gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tu sabiduría y bienvenido a Conversando en Positivo. Gracias, Edgardo, por la invitación. Un placer estar con todos vosotros aquí una vez más, un día más. Sí, una vez más, es un honor. Partamos antes de entrar al tema, preguntarte, bueno, ¿cómo estás y cómo estás viendo todo este proceso de transformación que se siente tan intenso, ¿no? en este planeta. Bien, yo personalmente lo vivo bien porque estoy fluyendo con todas esas energías de cambio que estamos viviendo. Son fuertes. Hay que, bueno, hay que estar muy centrado porque es es un movimiento, yo percibo, de gran aceleración. Estos últimos 4 años ha sido impresionante la experiencia. Podríamos decir que desde el evento pandémico, vamos a decir, ha sido todo muy, muy rápido. Los acontecimientos se suceden, bueno, ya lo vemos, en cualquier parte del planeta están ocurriendo cosas. Muchas veces las percibimos como negativas porque el impacto mediático en general suele ser, los medios de comunicación suelen ser bastante negativos, vamos a decirlo así, o lo plantean siempre desde un punto de vista muy catastrófico y realmente las personas sufren mucho Mm. estos cambios. Yo lo veo como médico, como profesional, lo veo los impactos que estos cambios tienen sobre la salud de las personas también por tal como los ven, como los conciben, como los interpretan. Sí. ¿Qué le podrías decir a tantas personas, tal como tú dices, que hoy día hay mucha incertidumbre, viven en esa incertidumbre y viven con mucho miedo? Y claramente esa incertidumbre no se va a detener, ¿no? No. Bueno, yo les hago una prescripción que suena un poco rara como prescripción médica, pero les mando una abstinencia informativa. Mm. Es decir, que, claro, entre la desinformación,
Y la sobreinformación está la información. Siempre hay un término medio y es en donde navegamos. Deberíamos navegar en los términos medios porque es en donde, como dice el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que encuentre el dorado sendero del medio. Y eso no es una tarea fácil. Entonces, claro, uno empieza por el principio y dice, bueno, realmente toda la información que me está llegando soy capaz de procesarla, tanto en un sentido como en otro. Aquí no estoy viendo el color de la información, sino la información que llega sin parar por todos los medios. Claro, nosotros somos de una época, bueno, por lo menos tú y yo, en la que Mm, había prensa, radio y, y televisión, un canal de televisión, y la información llegaba por esas vías y, bueno, pero ahora no, ahora tenemos información que llega por todas partes, por todos los medios, y entonces, claro, la gente está sobrepasada. Tanto lo primero es que ese exceso de información se conecta, se sintoniza, resuena en el plexo solar de esa persona y lo activa, con lo cual se genera un estado de distrés o estrés crónico, que es lo primero que vemos. Por tanto, eso tiene que ser una opción realmente inicial, porque de esta manera entonces tú te puedes acercar a la información. Yo le digo a las personas que con 20 minutos que tú te conectes al noticiario, 20 minutos máximo, tienes la información para todo el día, lo que necesitas saber. Sí, tampoco vivimos en otro planeta, claro, claro. pero 20 minutos es suficiente. Y a partir de aquí, pues claro, estar centrado en lo que a ti te toca hacer. La pregunta es, ¿en qué puedo contribuir yo a la mejora de mi entorno? Pero yo no puedo contribuir a la mejora de mi entorno si yo estoy descentrado. Es que eso es básico. Yo como médico me planteo cómo puedo ayudar a las personas si yo mismo no me puedo ayudar a mí mismo. Entonces, poco te puede ayudar, porque el paciente va a percibir, realmente va a percibir tu grado de alineación, es decir, él lo percibe y nota que está delante de una persona que la escucha, que le puede ayudar, que le orienta, pero muchas veces estás delante de un profesional de cualquier ámbito y te das cuenta que está peor que el que consulta, ¿no? Sí, muy, muy, muy desconectados, ¿no? De lo que somos. Claro, ese es el trabajo. Primero, tratar de limitar lo que es el ruido externo y después hacer siempre ese ejercicio de introspección cada mañana antes de meterte, de entrar en la dimensión cotidiana, hay que alinearse siempre, siempre es como que uno se ducha para el cuerpo físico, pues lo mismo hay que hacer un Sí, trabajo constante y permanente, hay que meditar mucho en estas épocas, hay que encontrar muchos momentos de introspección para poder alinearse y poder responder a las demandas que llegan incesantemente. sí. No cuesta nada olvidarse de uno mismo, ¿no? Hay que Claro. empezar a recordarse, tal como tú dices, recordarse diariamente en todo, en lo que estamos haciendo, conversando, comiendo, etcétera, ¿no? Sí, sí, esto empieza por la mañana y después a lo largo del día, pues te va reconectando. Hay maneras de alinearse en determinados momentos con la respiración, es decir, que siempre. Yo uso o sea, vamos a decir, una técnica en la que trato de, cuando no me demandan fuera, pues me voy hacia adentro, es decir, que intento siempre estar conectado con mi centro, porque desde allí entonces me puedo relacionar con lo externo sin perder el centro. ¿Sí? Mm, Siempre del centro a la periferia y de la periferia vuelves al centro. Es como entrar y salir de tu casa pues para hacer lo que te toca hacer. Entonces sales de tu casa, te vas a trabajar. Cuando acabas de trabajar o de hacer lo que sea, vuelves a tu casa. Y cuando te piden, sales. Pero salimos de casa y ya no volvemos. Entonces, imagínate, cierto. estamos pues pendoneando, estamos pues esto, vagando por lo externo sin poder volver a nuestro domicilio, a nuestra casa. Solo Mm, imagínate esa analogía, ya lo incómodo que resultaría. Bueno, pues así es como vivimos fuera de nuestra casa. Pero es claro, es que sí, nuestra casa no es la casa física sí, sí, claro. donde Y a veces vivimos, sino que pueden pasar meses, a veces toda la vida sin estar en la casa, ¿no? no, vidas. El vida, claro.
Sí, qué terrible, ¿eh? O sea, igual uno debería darse cuenta al momento de irse que hemos estado fuera de la casa, que debe ser terrible ver ese momento. Sí, bueno, eso es el sendero de retorno, ¿no? Entonces, cuando hablas del sendero de retorno, es ese. Entonces, Mm, cuando regresas a tu casa, bueno, donde quiera que vaya tu cuerpo físico a cualquier casa, estás bien. Eso es un criterio, ¿no? Cuando ves una persona que siempre está bien en cualquier casa, en cualquier lugar, esa persona significa que está alineada, que vive en paz en su casa. toda la Entonces, razón. si estás en paz en tu casa, eso es tu cuerpo, eso es tu cuerpo, que es tu casa, que acaba siendo tu templo, ¿no? Claro. Entonces, donde quiera que vayas, pues tú vas con tu casa. Cierto, cierto. Querido Miquel, tú como gran médico, ¿cómo incursionas, cómo partes o te inicias también en lo que es la astrología y, y todo lo que es el hermetismo, que es una ciencia maravillosa? ¿Cómo partes y cómo las has ido integrando con la medicina? Bueno, te cuento una pequeña historia para poder darle Claro, contexto. Bueno, a finales de los 90, a principios de este milenio, pues yo entré en contacto con dos grandes luces que me iluminaron. Fueron Jorge Carvajal, pues médico colombiano conocemos, y después con un maestro de la India que se llamaba el doctor Sri Parvati Kumar, y también con una gran sabiduría, pues empecé a entrar en contacto con lo que es la sabiduría perenne. Y ahí me di cuenta, sobre todo con el doctor Parvati Kumar, bueno, que era un ignorante, en el sentido de que, bueno, yo era médico entonces, porque estoy hablando que yo ya tenía pues casi 40 años, y, y esa situación, pues claro, me confrontó con lo que es la astrología práctica. Yo me di cuenta que había una astrología profunda, una astrología espiritual, que no tenía que ver con las predicciones que tú puedas claro, hacer en base a tu carta astrológica, sino, vamos a decir, que parte de lo que es la esencia de la astrología, que es que los principios planetarios, lo que nosotros vemos allí, está en el cuerpo. Eso a mí me impactó mucho, porque claro, hasta entonces tú hablas de los planetas como si estuvieran allá arriba, ya sea en términos astronómicos, que eso sería la parte física, pero también desde el punto de vista astrológico, yo lo veía allí. Yo había estudiado astrología, pero no me quedaba, o sea, no era capaz de memorizar toda esa información. Entonces, en base a lo que te he contado, pues empecé por lo como se empieza todo, que es a practicar eso diariamente. Y empecé a tomar lo más sencillo, que es el Sol y la Luna, en sus tránsitos, ¿sí? Entonces el Sol, con lo que representa la Luna, pues lo empecé a trabajar. Solsticios, equinoccios. Esto evidentemente tiene una relación pues con unos signos solares: Capricornio, Cáncer, Libra, Aries, y la luna en sus tránsitos también, pues cada mes, cada signo tiene sus dos lunas, luna nueva, y eso lo empecé a integrar en las meditaciones. Sencillamente me conectaba, pues por ejemplo, mm, empecé a estudiar lo que es la astrología en el día a día. Entonces hay que saber, por ejemplo, hoy pues estamos en Escorpio, es la octava luna creciente, la octava luna tiene unas características, y todo eso eh, para empezar el día. Es como que te conectas desde un punto de vista práctico con las energías que ese día te está aportando. Así lo hice y lo sigo haciendo durante años, años y años, para que eso se fuera integrando. Y entonces, en esa práctica, ese conocimiento se empezó a desplegar. Yo me di cuenta que ya no era una astrología externa, sino que yo lo sentía, que esa sabiduría se desplegaba del interior. Y fueron y son y siguen siendo pues años de práctica, como todo en esta vida. Es decir, cuando quieres mejorar, por ejemplo, una condición física, pues hay que entrenarla. Sí, eso es todo. Hoy quiero mejorar la resistencia, quiero mejorar la fuerza, quiero mejorar la flexibilidad. Bueno, vamos a entrenar esa condición. Pues esto es lo mismo. Entonces, esa astrología empezó a formar parte y sigue formando parte de mi día a día. Eso es como empezar el día y saber, bueno, me sitúo, ¿no? Voy a situarme en las energías del día, que al final
Esas energías son las que van a facilitar, si me conecto con ellas, me facilitan todo mi proceso diario. Fue fantástico. Y desde allí empecé a compartir pues algunos conocimientos siempre y cuando pues me pedía. No es que sea astrólogo, porque esa no es mi profesión, pero en definitiva la uso pues para mi trabajo personal y después también pues en mi profesión, por supuesto. Así es como empecé. Ahora, tal como tú planteas, la astrología es bien, entre comillas, compleja, tiene mucha información y también tiene muchas ramificaciones. Quizás para ir explicando a las amigas, amigos, eh, bueno, por un lado tú estás diciendo que es todo energía, ¿no? Cada planeta, en este caso, cada signo tiene su energía y que nos está influenciando. Eh, bueno, y están los elementos también, ¿no? Los elementos que de alguna forma. ¿Cómo, cómo podemos partir, digamos, habría que explicar un poco respecto a los signos solares, los planetas, cómo va influenciando todo? ¿Podría explicar así? Yo sé que no se puede estar explicando en un programa cómo funciona todo, ni una carta natal, pero en términos sintéticos, por ejemplo, Sí. ¿cómo se va relacionando todo? Yo tomaría, por ejemplo, siguiendo un poco al hilo de lo que comentaba, yo empezaría siempre por tener en cuenta lo que se conoce como la cruz cardinal, ¿no? Es decir, tenemos 12 signos solares, los conocemos. Es decir, que esto es cultura general, de Claro, Aries a Piscis. Y entonces tomamos lo que es la cruz cardinal, que se configura con cuatro signos. Siempre después hay una cruz que se llama fija y otra cruz que se llama mutable. Y siempre son tres cruces de cuatro signos, y eso da 12 signos solares. Entonces, para empezar, yo intentaré ser muy práctico porque, ya digo, de astrología hay muchísimas personas, hay muchos cursos, la astrología sí, Huber, hay muchos enfoques que son realmente eh, fantásticos para poder profundizar. Pero sí. yo lo voy a dar tal como yo lo aprendí, tal como yo lo practico y tal como yo lo estoy eh, viendo desde la parte práctica. Entonces, vamos a decir que la cruz cardinal se compone de Aries, Libra, que son los dos signos opuestos. No es que sean opuestos, son complementarios, pero están enfrentados, ¿no? Es decir, Claro, Aries y Libra. entiendo. Y en los otros brazos de la cruz tenemos Cáncer, Capricornio, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos ya mucha información, tanto si los usamos en el sentido anual, es decir, Aries va a marcar lo que son Libra va a marcar los equinoccios, sea el de otoño o el de primavera. Por ejemplo, nosotros estamos en el otoño y en Chile vosotros estáis ahora mismo en la primavera hacia el verano, nosotros vamos del otoño al invierno. Claro. Esto no es importante si es otoño o primavera, pero es un equinoccio en cualquier caso. Y los solsticios exactamente igual, Cáncer, Capricornio. Entonces, se puede trabajar desde el punto de vista meditativo conectándote con esas energías que van a durar, pues, ese, ese periodo del equinoccio al solsticio son 3 meses con tres signos solares, Aries, Tauro, Géminis, eso cubre 90 grados. Y entonces, desde el punto de vista práctico, por ejemplo, se puede decir, Aries es el momento en el que la conciencia del individuo está en su máximo apogeo, está allí, está en el mediodía, porque Aries representaría las 12 del mediodía. Y entonces esa conciencia durante esos tres primeros signos va a estar, no va a estar todavía encarnada, ¿sí? Esa conciencia. Entonces tú trabajas con Aries, las características de Aries, las de Tauro y Géminis, a través de esas lunas llenas conocidas, sobre todo la de Tauro, que es la luna llena de Besak. ¿Sí? En Aries, la luna llena transmite las energías de la jerarquía espiritual. En Tauro, esas energías son recibidas por los seres más avanzados del planeta, los maestros ascendidos. Y en Géminis, eso es cuando se puede, a través de los distintos discípulos, se puede transmitir a la humanidad, ¿no? Eso sería, por ejemplo, una visión de la parte astrológica práctica de cómo manejar esas energías que entran en Aries, después descienden en Tauro y finalmente se acaban manifestando en Géminis. Y a partir de Géminis en Cáncer,
esa conciencia se individualiza y toma cuerpo. Es como que en el solsticio de Cáncer esa conciencia encarna. Y entonces tenemos como otro recorrido en este segundo cuarto que va desde Cáncer hasta Libra, que es cuando la conciencia a través de Leo, de Virgo y de Libra empieza a tomar conciencia de lo que es su yo individual, lo que es la mente y lo que son las emociones, ¿sí? Entonces, ya estamos llegando justo en estos momentos que nos estamos hablando en este signo de Escorpio tan potente. Acabamos de vivir la luna nueva este pasado fin de semana, concretamente el 1 de noviembre. Entonces, eso es como que hemos llegado como al final del sendero y estamos totalmente materializados, ¿sí? Pero claro, es muy distinto estar totalmente materializado habiendo hecho el recorrido este conscientemente que no hacerlo por inercia y entonces vives las energías muy distintas. Entonces, ahora tenemos justo en estos momentos tenemos la oportunidad de partir del momento más oscuro del año, ¿no? De la conciencia está totalmente aprisionada a la materia y podemos ascender lentamente ya a partir de Sagitario y sobre todo a partir de lo que es el solsticio de Capricornio, que es cuando estamos celebrando lo que es la entrada del Salvador, que en este caso Mm. coincide con las Navidades, pero tiene que ver esotéricamente con las energías del Sol cuando cambia el curso y desde Capricornio asciende de nuevo en ese recorrido. Es como un semicírculo, un arco superior, un arco inferior. Bien, todo esto, visto desde la perspectiva de cómo la conciencia va evolucionando, permite que cada año, en cada rueda, la persona pueda hacer ese camino consciente. Y entonces en cada año tú vas ascendiendo de forma espiral, de tal manera que ya no vives como al margen de toda esta información, sino que la estás viviendo, la estás encarnando. Entonces, cada signo tiene sus lunas y meditas en cada luna con las características del signo. Bueno, y ahí es donde, claro, la práctica de años te va, porque es año tras año tú vas expandiendo tu conciencia a través de este conocimiento tan profundo que es esa astrología que fue, yo diría que la primera gran ciencia que el ser humano, o sea, antes que la psicología estaba la astrología. La astrología Es- permitió conectar con esa parte sutil, ¿sí? sí. Tal como tú dices, para ir conectándose a esa energía es importante la meditación, cómo uno se va conectando a las distintas energías que tú estás planteando. Claro, yo, en base a lo que he contado, por ejemplo, entonces tú tienes que tener un calendario básico con las lunas y, bueno, las estaciones, no hace falta tener un calendario, uno las sabe, ¿no? Sabes cuándo Sí, es lógico. primavera, otoño, invierno, ¿no? Y Mm. verano. Entonces, no, hay que tener en cuenta las lunas, cuando es cada luna de esos signos. Entonces tú sabes que, vamos a decir de una forma práctica también, todas las lunas nuevas, que son las lunas oscuras, es decir, la luna nueva no tiene luz. De entrada, digamos que la luna no tiene luz porque no tiene luz propia, nunca. La luz de la luna es el reflejo del sol, es decir, que cuando tenemos luna llena es porque el sol se está reflejando y la luna está reflejando la luz del sol. Eso sí, es interesante. Entonces, fijaros, eh, tenemos por ejemplo, ahora acabamos de vivir la luna llena, la luna nueva de Escorpio, el día 1, y nos vamos al 15 de noviembre, es decir, ya la semana que viene prácticamente estamos llegando al día 15, viernes. 15 viernes, luna llena de Escorpio. Eso significa que cuando hablamos de luna nueva de Escorpio, significa que el Sol y la luna están los dos en conjunción en ese signo. Entonces, como están en el mismo signo, el Sol no se puede reflejar. Cuando hablamos de la luna llena de Escorpio, significa que el Sol va a estar en Escorpio, porque eso es lo que define a la luna llena de Escorpio, y la luna va a estar en Tauro, que es el signo opuesto, ¿sí? Sí. Entonces la va a dominar. Entonces, ahí hay otra información práctica para que la puedan trabajar. Cuando ya hemos entendido los planetas en tránsito, Sol y Luna, por decir algo, que es lo más básico, entonces tú ya puedes tomar tu propia carta astrológica, con tu fecha de nacimiento, y tener en cuenta, por ejemplo, cuál es tu signo solar, eso es fácil de saber, también saber tu ascendente y dónde está tu luna natal. Sería un Mm. punto de partida. Y eso
hay programas por internet que te lo dan Claro, gratis. Entonces, ¿dónde está mi ascendente, mi signo solar? Y entonces, en base a esto, tú puedes ver lo que está en tránsito, lo que te está afectando. Por ejemplo, si hablamos de Escorpio, luna llena o luna nueva, todas las personas que tengan su sol, su luna o su ascendente en Escorpio o en Tauro van a tener más influencia la influencia. personalizadamente. Pero afectaría a todo el planeta. Esto no es exclusivo solamente de estas personas, sino de todos. Pero ahí es donde tú puedes ir a profundizando, pero de entrada, aunque no tengas esa información, aunque no tengas tu carta astrológica, por lo menos que puedas trabajar con esas energías que están en tránsito y que evidentemente nos van a afectar a todos los seres que vivimos en este planeta. Claro. Pues expliquemos, que tú estás hablando de la carta astrológica, que ahí van apareciendo los distintos planetas en distintas casas, que la carta natal son 12 casas, que son distintas áreas de la vida de uno, y en distintas áreas, dependiendo de la hora de nacimiento, van quedando ciertos planetas en distintas áreas. Quizás sería bueno que pudieras explicar, por ejemplo, bueno, lo que más se dice en nuestro Sol, ¿no? ¿Qué significa el planeta Sol? Se habla como el alma también, ¿no? Que es el Sol, de alguna Sí, forma. sí, ahí está, ahí lo has dicho. Es decir, el sol representa la conciencia, es la conciencia individual, sería, representaría. Por eso es tan importante y por eso todas las religiones inicialmente eran religiones solares, ¿sí? Mm, Antes de que existieran las religiones que conocemos, que son muy jóvenes. O sea, jóvenes significa que llevan poco tiempo. Había una religión solar por ejemplo, en Egipto, el Ra, claro, y anteriormente el sonido Ram, que también es muy antiguo, estamos hablando de miles de años, antes del advenimiento de estas religiones, la judeocristiana, la islámica, hinduista, da lo mismo, cualquier religión de este tipo es después, pero antes había el sol. Y el sol era realmente el que el que se reflejaba en este sexto centro. Hay una correspondencia muy interesante, la voy a decir, que permite relacionar los planetas principales, esos 7 planetas, con los 7 centros, los claro, 7 chakras, 7 lotos que se disponen a lo largo de nuestro cuerpo según la tradición védica, ¿no? Es decir, sabemos que tenemos unos centros con nombres en sánscrito, ¿no? Sahasrara, Ajna, Vishuddhi, Anahata, Muladhara, Svadhisthana, perdón, Manipuraka, Svadhisthana y Muladhara. Y que también se los numera. Las personas que no se acuerdan de los nombres, pues hablan del primer centro, que es el centro de la base, el centro sacro, el plexo solar, el cardíaco, laringeo. Aquí está este centro Ajna y aquí está Sahasrara, el centro de la corona. Pues fíjate que la correspondencia del Sol sería con Ajna, ¿sí? Por tanto, eso es lo interesante. Entonces, el Sol representa ese, ese sexto centro, ese centro que está en conexión con ese mm, loto Ajna. Y representa la conciencia individual y también, desde otra perspectiva, también lo que es la vitalidad, ¿no? Es decir, nuestra vitalidad, el Sol. Eso es nuestra vitalidad. Y también representaría cuando tomamos como referencia Sol, ascendente y Luna, fíjate, el signo solar representa eh, hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestro objetivo, cuál es a nuestro propósito, objetivo ¿no? para la realización, qué es lo que debemos hacer. Mientras que el ascendente es muy importante porque el ascendente representa el punto en el que estamos ahora, ¿sí? El trabajo que tenemos que hacer. Por eso, a veces ves personas que tienen yo qué sé, el Sol en Géminis y tienen el ascendente en Escorpio, ¿no? Y entonces su personalidad les marca mucho y piensas, hombre, tú eres Géminis y tienes unas características que no coinciden con lo que estoy viendo, que es una persona más escorpiniana, ¿no? Y tiene un carácter más escorpiniano, pero pues por el ascendente que tiene su importancia. Y la luna natal sería de donde venimos, el pasado, ¿no? Entonces el pasado sería la luna, el presente sería el ascendente y vamos hacia el signo solar, que es ese sol del que hablabas. Por tanto, esa es otra información. Voy dando como Sí, no, distintas está perfecto. perspectivas Digamos entonces para que... perdón, sí, que el ascendente, va a explicar el ascendente,
digamos, en la carta natal es donde es la posición que está en el horizonte, ¿no? Al momento El Sol es el horizonte y el ascendente sería en donde estamos ahora trabajando. Es decir, que el trabajo sería con tu ascendente, ¿sí? Con tu personalidad sería el ascendente y como que el objetivo, la realización sería el Sol. ¿Sí? Eso sería una perspectiva tomando esos tres aspectos de una carta astrológica que son los principales. Cuando claro, manejas hasta de luna ya tienes mucha información, eso ya, aparte de otras cosas. Pero también el Sol, como te decía, está aquí, Agnia, representaría sexto centro. Y si este es el sexto centro, ¿cuáles son los otros seis? Bueno, ya los digo, Júpiter estaría en Sagasrara, Júpiter. arriba. Y aquí estaría Mercurio, en el laringe. Ah, El corazón perfecto. sería Venus y Manipuraka sería la luna. Y en el centro, en el segundo centro estaría pues Marte y en el primero sería Saturno, ¿sí? Entonces, lo Mm. repito, Saturno de abajo arriba, Saturno, Marte, la luna, en el cuarto Venus, Mercurio y el Sol y Quiz- Júpiter, ¿sí? Quizás Miquel podría explicar, si en síntesis también la energía que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, la luna, que representa La las luna, emociones, el agua, la circulación, ¿no? perfectamente, está situada en el plexo solar, en Manipuraka, sería el chakra, y representa eso. La luna tiene bastantes... es interesante, la luna nos fascina en primer lugar porque es un principio reflectante, eso es lo primero. Por tanto, la luna es un principio mental. Es un principio mental inferior porque representa o sea, refleja la luz del sol. Entonces, el sol es el principio mental superior y la luna sería el reflejo. Y está situado en ese centro, en el plexo solar, por tanto, las emociones, las aguas. Es muy interesante. Y la luna está en relación con el signo de Cáncer como regente, por tanto, en esas energías nos movemos. La luna nos permite hacer un gran trabajo cuando la podemos alinear con lo que son los planetas superiores. La Luna tiene una alineación con Saturno, que es su principio superior, y Saturno se alinea con Plutón. Es decir, Plutón, Saturno y la Luna son principios que trabajan en la misma dinámica, pero mucho más poderoso uno que el otro, ¿no? Es decir, Mm. darte un ejemplo, si la Luna tarda 30 días en dar la vuelta al zodíaco, Saturno tarda 30 años, ¿no? Eso Claro. significa la Sí. dimensión, los planetas lentos tienen esas dimensiones, ¿no? Entonces la Mm. Luna la tenemos ahí, pero si nos vamos, por ejemplo, a lo que es Marte, en el centro sacro, bueno, Marte tiene un gran poder. Marte es un planeta, ya lo sabemos, marciano, muy poderoso. Y entonces lo que tiene es una gran capacidad, es la fuerza. La fuerza marciana es lo que le caracteriza. Y los signos que tienen a Marte como regente, Aries y Escorpio justamente, pues se pueden beneficiar de esta energía. A veces no, porque depende de cómo la dirijas, te puede ascender o te puede destruir. Entonces, Marte, el Marte cuando está bien aspectado en un individuo, pues le da un gran poder, una fuerza de voluntad extraordinaria. Si no, pues también te puede generar muchos problemas. Sabemos que Marte es el dios de la guerra, que tiene esas connotaciones, pero para nada, ningún principio planetario se puede considerar negativo per se. Cuando hablamos de Claro. Saturno, Saturno está en el primer centro, fíjate, te da la estructura. Saturno en el cuerpo es el aparato musculoesquelético. Eso te da una estructura, porque Saturno es un principio limitante, pero es un principio limitante en el buen sentido. Te limita para que hagas un trabajo y después te permite expandir. Por eso, Saturno como planeta tiene anillos, porque esa es la energía que le rige. Por eso Saturno tiene anillos y por eso Marte es de color rojo. Claro, porque eso viene determinado por el principio planetario que también se puede ver después en nuestro cuerpo, ¿no? Mm. Y Marte rojo, el hierro tiene que ver con Marte, de color rojo, ¿no? Todo lo que es ferruginoso es de color rojizo. Y así vamos encontrando las correspondencias. Si miramos hacia arriba, pues encontramos Venus. Venus es un planeta que tiene que ver con el amor incondicional, con la inmortalidad. Venus te permite expandir tu conciencia como con Anahata, ¿sí? Esa dimensión venusiana. Y después Mercurio, pues Mercurio en el centro de la laringe, pues también es un planeta que tiene
un principio planetario que te permite comunicarte. Mercurio se considera el mensajero de los dioses, así es como se le Mm, define también. Y claro. Mercurio puede elevarte, claro, también te puede llevar hacia abajo. Entonces, Mercurio, y como regente también de Géminis, por ejemplo, y de Virgo, ¿no? Entonces, y ya el Sol hemos hablado de él, y después está Júpiter. Júpiter es el gran maestro del sistema solar, ¿no? Júpiter se lo considera el gurú del sistema solar. En la tradición védica es Ganesha, el elefante, ¿no? Simbolizan como elefante. Ganesha es el gran gurú, el maestro, y pues es un planeta de prosperidad, de expansión. Por supuesto, cada uno de ellos tiene su vertiente. Características. Mm, Claro, es decir, estamos hablando de principios planetarios que pueden, en este caso, Mercurio te puede confundir, Marte te puede destruir, ¿no? Venus se puede diluir en los placeres mundanos. Bueno, tenemos toda esa dimensión, pero eh, y Urano, entonces, dime. Urano, que es el planeta de Acuario. Claro, entonces están los planetas más lentos, los planetas que son Mm, Urano, Neptuno, Plutón. Esos planetas no tienen un reflejo tan claro en el cuerpo porque son planetas transpersonales. Entonces, claro. cierto, Urano, si hablamos de Urano, es un planeta que maneja energías a nivel planetario. Entonces, él no se encarga Claro. individualmente, se encarga, ahora mismo, tú lo has dicho, estamos en la era de Acuario y Acuario rige por Urano y Urano es un planeta, un principio planetario extraordinariamente radiactivo, justamente por ser regente en Acuario, pues lo que son esos cambios que vemos. Mm, La frase de Urano, la que a mí siempre me quedó, es espera lo inesperado. Entonces, mm, cuando estás en esas energías, lo que puede ocurrir es de la noche a la mañana. Lo vemos, cambios. Hemos visto a lo largo de estas décadas, hemos visto cambios impresionantes que evidentemente están regidos por esa energía. Y Urano es una energía que está llevando, por ejemplo, a grandes cambios en todo lo que es la ciencia. Porque la ciencia en la era de Acuario va a ser como el lenguaje que va a permitir contactar con lo espiritual. ¿Sí? Durante tiempo, lo mm, espiritual era un lenguaje más místico, más abstracto. No, 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 es que lo espiritual ahora viene determinado por lo científico, las matemáticas, la ciencia. Van a llegar al mismo lugar donde llegaron hace 5.000 años grandes sabios, grandes místicos que ya hablaron de esto en otro lenguaje, pero ahora el lenguaje científico es lo que prevalece. Entonces, fíjate, las telecomunicaciones, o sea, cada día, lo que yo he vivido en los últimos 15 años, es impresionante, vamos. claro. Habiendo nacido en los años 60, pues calcula lo que hemos visto. Claro. Uno que nace ahora, pues ya le parece todo normal, pero pues imagínate, Sí. ya las personas que tenemos 60 años, pues ya lo que hemos vivido en estos últimos 15 no lo vivimos anteriormente. Eso Y es Urano. cada vez más intenso. Miquel, lo que tú planteas también es importante como transmitir que eso se relaciona también con los elementos, porque por ejemplo, un Mercurio, qué sé yo, en un planeta con Piscis, no es lo mismo que un Mercurio en Aries, por ejemplo, porque es un Mercurio en agua y un Mercurio en fuego. Distintas formas de estructurar el pensamiento, ¿no? Por ejemplo. Claro, entonces esto ya sería ir particularizando. Tú tendrías que ver, eso se llaman los aspectos. Entonces los planetas Claro. tienen unas energías Por los y elementos, decía, claro. los elementos en este caso vienen determinados por los signos solares. Es decir, tenemos Claro. elemento de agua, elemento tierra, tenemos el fuego y tenemos aire, esos cuatro elementos. Entonces tú sabes que hay tres signos solares por cada elemento. Entonces tú tienes Claro. un elemento. En la tierra, vamos a empezar, tú tienes un elemento que es Virgo, que es Tauro y el otro es Capricornio. Capricornio. Capricornio, sí. Capricornio. Entonces, en ese sentido, también ese elemento tierra también tienen distintas vibraciones. Por ejemplo, Capricornio se considera la tierra más elevada, es la tierra más sutil. Sería como el principio terrestre más. Lo mismo ocurriría cuando estamos hablando del fuego. Ahí Aries es el principio más sutil en fuego
y cuando hablamos el elemento de aire es acuario también el más sutil. Y el elemento de agua también es Piscis. Por tanto, tenemos distintos elementos. Claro, cuando entonces estás hablando de un planeta, por ejemplo, como Marte, en un signo de agua, eso va a generar algún tipo de Claro. conflicto, ¿no? Es lo que estamos hablando. Cuando los elementos que están representados con los signos van a tener un planeta en ese signo. Hay planetas que están a domicilio, como decía, que son como los regentes, ¿no? Los regentes. Hay regentes esotéricos y exotéricos, pero vamos a quedarnos con los regentes convencionales. Cuando Marte está en Escorpio, está en Aries, vamos a decir que está en casa y por tanto está confortable. Y ahí va a dar menos fricción. Pero claro, también no podemos considerar solamente el aspecto del planeta en un signo, sino también, y esto ya entonces forma Sí, parte del claro. conocimiento astrológico, de los distintos aspectos Relaciones. en... Exacto. Entonces no es lo mismo tener trígono o sextil, que se consideran positivos, como tener una oposición o una cuadratura. Entonces es importante decir que, bueno, a veces cuando te haces tu carta astrológica, a veces, como esto se representa con líneas rojas o verdes, uno, uno ve que tiene muchas líneas rojas, ¿no? Y dices, hostia, es que tengo aquí muchas líneas rojas. Bueno, eso acaba siendo una ventaja, porque significa que eso es el trabajo que viniste a hacer y ese trabajo es el que te permite la evolución. Por tanto, no vayamos a creer que porque en mi carta todos los planetas están bien aspectados y están bien, ¿no? Pues ya, la cosa es positiva, ¿no? Muchas veces las personas que tienen determinados aspectos astrológicos en su carta natal, después tienen un gran potencial de evolución. Y quería decir también, y bueno, esto ya van a ser astrólogos profesionales, personas que tienen ese conocimiento, se habla mucho de todas las cartas progresadas, ¿no? Es decir, que cada uno, por supuesto, no es lo mismo la carta de nacimiento, que sería como esa impronta, pero claro, cuando han pasado años, 50 60 años, esos planetas se han ido desplazando. Sí, Claro. esos principios planetarios ha cambiado la carta y entonces toda esa carta hay que volver a reinterpretarla. Entonces, esa revolución solar, pues es interesante. Hay personas que se la hacen cada año y lo veo muy positivo porque entonces lo que haces es poner al día esa información, no solamente basándote en lo que tenías de nacimiento, que eso es importante conocerlo, como igual que conoces tu número de teléfono, tu DNI, sino que puedes saber en estos momentos cómo están situados esos planetas a día de hoy y cómo te están influenciando. Eso ya sería para que una persona profesional, un astrólogo, nos pudiera precisar todo esto. Pucha que es importante poder observar eso porque sirve de diagnóstico de uno mismo, ¿no? De autoobservación, ver los Claro, distintos aspectos para un hijo de uno también, correcto, para el empleo, para ver cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestros dones, en dónde podemos aplicarlos mejor, etcétera. claro. Por ejemplo, lo que tú hablabas de un área, yo he conocido dos hombres eh, que son grandes, son arianos, pero algo les falta. Y después les he visto la carta natal y tienen ese Marte en agua. Entonces, Se entonces es apaga. decirle, entonces tienen que trabajar esa parte, ¿no? Cómo salir de esa agua para poder mostrar toda esa energía marciana que tienen. Y así distintos aspectos. Sí, sí, ya te digo, Edgardo, que la astrología fue la primera gran psicología, porque eso es para el autoconocimiento. Yo entiendo que Claro. la psicología es una ciencia para autoconocerse, ¿sí? Mm. Para poder a partir de aquí evolucionar y crecer. Eso sí. Idealmente, además, la psicología, eso es un término griego. Sige es el alma. Por tanto, la psicología sería la ciencia del alma. Entonces, en ese sendero la astrología precedió a lo que es la psicología que conocemos, porque, claro, al observar eso y saber que lo que está arriba está abajo, y cuando la frase dice, conócete a ti mismo y conoces el universo, y también a través del universo te puedes conocer esa frase, ¿no? Del oráculo de Delfos, pues realmente estamos allí. Y en ese sentido quería conectar con algo que antes me has comentado y que no te he dicho nada, pero que me parece muy interesante retomarlo ahora.
lo hermético, hemos hablado de lo hermético. Exacto. ¿Qué es eso? Me parece también que le tenemos que dedicar unos De, minutitos porque eso es de todas otra. maneras. Sí, sí, sí. Para mí también ha sido un gran referente para poder evolucionar y poder aplicar el conocimiento. Fíjate, vamos a ver, ¿qué es lo hermético? Lo hermético tiene relación con lo que conocemos con el, bueno, con Hermes Trismegisto. Mm, No se sabe bien si era una persona o era un grupo de personas. Bueno, no es importante esto, pero las leyes herméticas, que también se conocen como el Kybalión, son 7. Y estas 7 leyes herméticas hay que conocerlas y hay que aplicarlas en la vida cotidiana. Entonces, son 7 leyes, ¿no? Las voy a enumerar: la ley del mentalismo, la ley de la correspondencia, la ley de la vibración, la ley de la polaridad, la ley de causalidad y la ley de generación o de género. Esas son las 7 leyes y diría que incluso en ese orden de importancia. Entonces, la ley del mentalismo dice todo es mente. Bueno, en este caso podríamos sustituir el término mente, porque si no nos quedamos con la idea de que mente es cerebro y claro, pensamiento, ¿no? Aquí el todo es mente, todo es espiritual. Todo es espiritual. Es decir, todos partimos de lo que conocemos como la conciencia universal o lo que se llama en terminologías el Dios inmanente, es decir, hay muchos conceptos, muchos nombres, el Padre, que se llama en el cristianismo, cuando Jesús dice, regreso al Padre, hago la voluntad del Padre. Bueno, eso no es una persona, no es un señor con barba, sino que el Padre él se refiere a lo que es el Espíritu, a eso que Hermes llamaba todo es mente, ¿no? Entonces, ese es el primer principio, ese punto de partida. Y después la segunda ley, la de la correspondencia, esta es muy importante porque muy te permite, importante, sí. claro, la ley de correspondencia te permite ver que una cosa que está en un plano tiene una correspondencia en otro plano, que es lo que estábamos explicando Claro, antes. Cuando estaba diciendo que Saturno está en el cuerpo, alguien me dirá, bueno, este tipo, ¿cómo me está explicando esto si Saturno es un planeta que está allí, ¿no? En el sistema solar y tú me hablas del sistema músculo-esquelético? Claro, pero es que Saturno es un principio es un principio planetario que se refleja en un planeta, pero se refleja también en mi cuerpo. Y eso solo se puede entender a través de esta magnífica ley que se llama la ley de la correspondencia, que también se conoce popularmente como lo que es arriba es abajo, lo que es dentro es fuera. Eso es fundamental porque si no aplicamos esa ley, no vamos a entender la conexión entre los planos de materia, de energía, de información y conciencia. Va a ser muy difícil. Vamos a ver las cosas siempre en un sentido horizontal. La ley de vibración también es importante porque hay los principios de que todo es vibración, todo está vibrando. El principio pulsátil existe desde el primer momento del universo, ¿no? Por tanto, todo está vibrando. Todo tiene un movimiento de vibración. Todo está pulsando la polaridad, todo tiene un correcto. principio dual. ¿Sí? Estamos en la dualidad, hay que entender las cosas como polaridad, como complementariedad. Entonces, cuando entendemos esa ley, dejamos de estar polarizados. ¿Sí? Eh, Después, la ley del Causa y ritmo. efecto, hago el ritmo, sí. La ley del ritmo, sí, el ritmo también es otra ley hermética, ¿no? La ley del ritmo. Y después la causalidad, la causa-efecto, la ley del karma, y después está la generación, es decir, la ley del género, en la que todo se puede ir generando de nuevo. Es decir, tenemos leyes herméticas. Yo invito, pues, a las personas que no han contactado con este libro, que lo puedan leer, lo puedan sobre todo ver desde un punto de vista práctico, porque es una guía realmente fantástica cuando entras en esa dimensión. No, no es difícil de leer y sencillamente hay que aplicarlo después y verlo en tu vida cotidiana, porque esas 7 leyes son 7 leyes universales. Por tanto, van a regir Por supuesto. Son el sistema. aplicables, son aplicables en un 100% en la vida de uno. Por ejemplo, la Claro, correspondencia tiene que ver mucho con la salud, ¿no? O sea, tú puedes ir correspondiendo distintos órganos o distintas áreas de nuestro cuerpo con distintas energías planetarias también, ¿no? claro, esa es la base de entender, por ejemplo, cuál es la correspondencia entre Manipuraka, la glándula pancreática y el sistema digestivo. Eso tiene
una correspondencia. Es decir, estamos hablando desde lo sutil a lo denso y además con la emoción. Es decir, el plexo solar es la emoción, es el yo, es mi individualidad. Entonces, cuando te manejas en el plexo solar, esa emoción tiene una correspondencia con tu gastritis, ¿no? O, Claro. o con litiasis. Es decir, que tenemos manifestaciones en el cuerpo físico de cosas que pasan en otro plano y que tienen una correspondencia. Igual que hablaba antes de las correspondencias entre los distintos principios planetarios y los distintos centros. Si Mercurio está aquí, eso es una correspondencia entre el quinto centro, entre Vishuddhi, entre Mercurio, etcétera. Entre la comunicación, fijaros, toda esa dimensión que se despliega cuando tú estás viendo esa ley en todo. Entonces, conectas todo ese conocimiento. Claro, dejas de entrar en conflicto, porque los conflictos los tenemos siempre porque pensamos que lo que está hablando, lo que está diciendo el otro, es distinto de lo que estoy diciendo yo. Estamos diciendo lo mismo, solamente que tú tienes que ver que eso tiene como una correspondencia, ¿sí? Es decir, que si yo No digo hay. en una palabra, esa palabra tiene una correspondencia con mi idioma. Es una ley muy, muy importante, esta segunda ley. Sí. Por ejemplo, la reflexología, que están todos los puntos del cuerpo, en el pie también hay una correspondencia absoluta, Y en la mano, lo encontraré, en la oreja, ¿no? en la oreja. Que Claro, cómo trabajas la auriculomedicina, por ejemplo. Es decir, bueno, eso fueron seres que se conectaron, ¿no? Es una belleza, la verdad es que esta ley es muy, muy, muy importante porque te saca de tus cuatro paredes. Es decir, todas lo son, me refiero que la del mentalismo lógico es que todo es espiritual, pues esto ya a día de hoy no queda ninguna duda, pero las otras es que son de aplicación práctica, la de la correspondencia, la vibración, polaridad, ritmo, causalidad, género. Bueno, todas esas leyes. Bueno, yo invito a que se pueda contactar con este conocimiento y de esta manera aplicarlo. La belleza de lo espiritual, Edgardo, es que si lo espiritual no lo puedo aplicar en mi vida cotidiana, entonces ¿para qué me sirve? O sea, sí, es es el verdad. glamour de hablar de... Y estas leyes se van relacionando unas con otras también, ¿no? No es que sean independientes, es decir, la No, no, vibración con causa-efecto, con correspondencia, con y la tal como tú polaridad, dices, claro, y aplican. Yo en un momento dado tuve una experiencia sabiendo estas leyes, me llegó un dinero que no me correspondía y empecé a pensar, lo devuelvo, no lo devuelvo, lo devuelvo, no lo devuelvo, al final no lo devolví. Y en el corto plazo me llegó eh, algo que me costó 10 veces más que ese dinero. Ahí aprendí el tema causa y efecto, que toda causa tiene un efecto, una consecuencia. Entonces, que de una u otra forma uno puede empezar a observar las propias causas de uno que va generando en la propia vida de uno, siendo más consciente. esa coloquialmente pues, se llama la ley del karma. Entendiendo karma, a ver, karma es una palabra sánscrita, significa, la definición de karma es acto, acción. Por tanto, no. Lo que pasa que después pues, se ha interpretado como ley de causa-efecto, es decir, que lo que yo voy a sembrar, voy a recoger. ¿Sí? Por tanto, hay que ser muy cauto en todo lo que hacemos para no generarnos consecuencias indeseables, ¿sí? Es Sí, importante, sí. porque, mira, a veces vamos, en la ley del karma hay un aspecto interesante ahora que ha salido esta ley, que es que muchas veces nosotros vamos a ver claramente la causa-efecto, porque eso ocurre en un plazo de tiempo, ¿no? Es Mm, decir, me como inadecuadamente, me da una gastritis o una diarrea, perfecto. Entonces, yo ya sé, aprendo la lección de que eso que ingerí, pues no era lo que yo necesitaba o lo que me iba a favorecer. Entonces, bueno, aprendo la lección y me corrijo, pero muchas veces hay cosas que no son tan inmediatas y que por tanto las estamos viviendo sin que podamos ver inicialmente cuál es la causa. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues en vez de aceptar eso que llega deportivamente y tratar de no generar una consecuencia, pues nos generamos más karma, ¿me explico? Es decir, es exactamente, el sí. un ser humano que se genera.
pues en una vida y de una vida a otra se va generando más karma, más deudas para resolver, porque lo que está claro es que vas a tener que pagar todo lo que en este caso generaste. Por tanto, una sugerencia práctica, es decir, bueno, lo que te llega en la vida, ¿lo vas a entender o no lo vas a entender? ¿Te va a gustar o no te va a gustar? Pero por lo menos que tu respuesta sea la de que no reacciones para generarte más karma. Es decir, que de repente hay cosas que no las vas a entender porque están mucho más atrás, porque si te da una diarrea 8 días después de haber comido, no lo vas a relacionar con esto. Y en cambio, a lo mejor tiene relación. Por tanto, así como la sabiduría perenne nos dice que pues, acepta lo que te llega, resuélvelo y avanza, pero no te generes más consecuencias. Eso sería una aplicación práctica de esa ley de la causa-efecto. ¿Y qué puedes decir? Porque tal como tú decías, la astrología, bueno, los grandes sabios, Paracelso, Cornelio Agripa, Copérnico, Platón, etcétera, y muchos de ellos fueron ejecutados, digamos, y la astrología se empezó como a desaparecer, siendo que era tan importante, era una ciencia en su momento dado. ¿Qué ha pasado? Está en esta nueva conciencia que está apareciendo, parece que la astrología de nuevo está como creciendo, ¿no? Bueno, Edgardo, es que la astrología nunca desapareció. Lo que pasa es que en determinadas situaciones pues la ignorancia de la sociedad pues Mm, generaba esos problemas. Bueno, solo como anécdota y siguiendo un poco tu ejemplo, pues comentar que Galileo, gran Galileo, Galilei, ¿no? Que fue de los primeros también que dijo, oye, es que esto no es un sistema geocéntrico, esto es un sistema heliocéntrico. Bueno, la verdad es que casi le cuesta la vida. Y bueno, y fue Juan Pablo II en los años 80 que le rehabilitaron. Entonces, eh, casi 400 años después dijeron, no, no, Galileo, lo vamos a rehabilitar porque sí, el tema es que es la Tierra que da la vuelta al Sol y no al revés. Bueno, es para decirte que los grandes seres que dejaron ese legado, bueno, aunque pagaran con su vida, física, vamos a decir, tampoco es relevante porque en ese sentido ese conocimiento se siguió transmitiendo y se seguirá transmitiendo porque eso no es de nadie, ¿no? Es decir, a cierto. veces uno entra en conflictos y dice, bueno, ¿y la astrología? No, solo que ahora el despertar de la conciencia, pues retomamos de nuevo ese conocimiento que ha existido y que antes estaba presente en todos estos grandes seres. Hablamos, por ejemplo, de Paracelso vivía en la Edad Media, ¿no? Él era de origen suizo, pero era un gran humanista. Entonces, es que él era médico, pero no era un médico, era astrólogo, era alquimista, era filósofo. Bueno, entonces es que realmente ellos eran grandes seres que podían, a través de ellos, pues transmitir esa sabiduría. Porque ni tan solo era su sabiduría, esa sabiduría se transmite a través de estos seres, porque ellos no poseen nada, nunca lo poseyeron igual que Samuel Hahnemann, ¿no? A veces oigo debates infantiles de la homeopatía sí, la homeopatía no, y esto no sé cuántos, y pienso, pero vamos a ver, la homeopatía es de 1810, cuando se empezó, ¿no? Cuando Hahnemann pues la puso así, oficialmente. Y estamos en 2024 y la homeopatía ha seguido, pues, estés tú o no estés tú, te guste o no te guste, y va a seguir, aunque la prohíbas. Es Claro. que eso no es de los laboratorios ni es de ningún gobierno, porque la homeopatía es algo que Hahnemann regaló a la humanidad para su bien. Eso no fue su negocio, eso no fue él captó eso y lo transmitió. Y en esa transmisión lo que generó es un gran beneficio. Y ahora mismo, por ejemplo, aunque prohibieras la homeopatía en Europa y en Latinoamérica y en Estados Unidos, pues está en la India, porque la homeopatía, la mejor homeopatía se hace en la India, es donde está, donde ellos captaron además ese mensaje. Entonces, fíjate que algo Sí, que alguien propuso en Alemania en el siglo XVIII, pues está en la India ahora mismo. Fíjate, es que esa es la belleza de que ese conocimiento no se va a perder. Y la astrología, pues lo mismo. En la sí. astrología es un conocimiento de la sabiduría perenne que, que sobrepasa a humanidades.
Bueno, Hermes Trismegisto tiene miles de años. Ya con su nombre, con otros nombres, ¿qué más da los nombres? Sí, Ese es el glamour, poner nombres a las cosas. ¿Qué más da? sí. Y A mí me parece La medicina china también, ¿no? Es muy antigua. la medicina china, la medicina ayurvédica, son tradiciones que van más allá de lo que es la medicina. Cuando Mm. hablamos de medicina tradicional china, lo tenemos que contextualizar en la cosmovisión. Cuando hablamos de la ayurveda, tenemos que hablar de que eso es parte del conocimiento védico. Y eso es un conocimiento milenario que tiene, ya te digo, la información del universo allí, ¿no? Es decir, que de ahí después salen todos los demás textos que tenemos en nuestras manos. Entonces, cuando ves esto, pues te relajas, ¿no? Y te das Y cuenta de que, cuando se habla de hermetismo, los herméticos, también se habla de magia y de, ¿cómo se llama?, de alquimia. ¿Qué para ti, qué significa o qué significa la alquimia? bueno, la alquimia, fíjate, la alquimia la podríamos considerar la medicina tradicional de Occidente. Esa es la belleza. Porque cuando hablamos de medicinas tradicionales siempre miramos hacia afuera, como si nuestra medicina tradicional no existiera, porque confundimos. Es una confusión que la veo una y otra vez. Es decir, hablamos de medicina tradicional de esta medicina moderna contemporánea. Es decir, esta medicina, yo le llamo medicina convencional porque no es tradicional. La medicina tradicional es esa medicina alquímica, pues que proponían estos seres. Entonces la alquimia sería como tratar de llevar lo sutil a la materia, es decir, materializar lo sutil. Por tanto, la alquimia es la base después de la medicina alopática química. Fíjate, pero eso es, desnaturalizas la alquimia y la conviertes en química. Es que no es lo mismo. ¿Sí? Por tanto, estás tomando una sabiduría que permite, pues sí, crear de esos principios esenciales, tú puedes materializar eso, la alquimia, la magia, el ritual, eso es muy bello porque forma parte de lo que se conoce como un rayo, que se llama, es un rayo de los 7 rayos que existen, hay un rayo que se llama de orden magia ceremonial, y ese es el séptimo rayo. Entonces, la alquimia tiene que ver con todo esto, es un conocimiento muy profundo. Nosotros, claro, el ser humano tiene tendencia a desvirtuar las Mm, cosas, ¿no? Y al final también desvirtúa otras cosas. El yoga también lo convirtieron en unos ejercicios gimnásticos y si te descuidas, pues en una marca de té, ¿no? Entonces, tú puedes llevar las cosas a la mínima expresión, pero no representan la realidad. Entonces, la alquimia representa todo el conocimiento que tenemos allí desde la química para poder, bueno, pues crear, para poder materializar, para poder hacer eso lo que conocemos como magia, ¿no? sí, pues bueno, antiguamente se hablaba de convertir el plomo en oro, ¿no? Transformarlo. Claro, ¿eso qué es eso? Uno dice, esto no me lo creo. Pero es que esos seres tenían acceso tenían ese poder porque podían acceder a unos planos en donde nosotros no podemos en general, entonces no lo entendemos. Pero sí se puede, claro, hay muchas cosas documentadas, sobre todo, por ejemplo, en la India, de seres que pueden, pues, resucitar, ¿sí? Es decir, que pueden Claro. devolver personas a la vida. Eso está documentado, personas que pueden llevar a cabo este tipo de procesos o personas que pueden estar inspirando 6 horas, en pausa 6 horas y expirando 6 horas. Bueno, todo esto suena a ciencia ficción y a cosas, pero nosotros tenemos, es que la dimensión en la que vivimos es muy básica. Entonces, claro, todos estos aspectos se van a ir Sí, desarrollando en esta era acuariana, ¿no? Y bueno, y sí. tanto que se está hablando ahora, por lo menos en España se habla mucho ahora de todo lo que son experiencias cercanas a la A la muerte, ¿no? muerte. Sí, Que se está hablando de la conciencia, de que la conciencia no reside en el cuerpo. Bueno, todo esto está emergiendo con mucha fuerza, ¿no? Y aquí en Barcelona está el doctor Manel Sanz, que es un sí. Sí, cirujano emérito. sí le hice una Claro, conversación ahí. claro. Entonces, él era un médico y él está compartiendo ahora experiencias, como antes hizo Raymond Moody o como ha hecho Pim Van Lommel, también médicos, pues, y otras personas que están sacando del ámbito de la religión y la filosofía
todos estos aspectos de la conciencia. Por eso decía que la era de Acuario va a permitir que estas cosas se puedan llegar a medir. Tú puedas tener a lo mejor tecnología que mida y que Mm, pueda, igual te puedes comunicar, igual que yo me puedo comunicar contigo a través de esta pantalla. Eso es alucinante. Yo no entiendo cómo puedo estar a 15.000 kilómetros de ti y verte ahí, ¿no? sí, pues. Oh, pero claro, ¿y quién dijo que no me podía comunicar con la conciencia de mis ancestros a través de una tecnología? ¿Quién dijo? O sea, ¿quién dijo? Si hace 15 años, 20 años le digo a alguien, te preocupes que yo con Edgardo me voy a comunicar así a través de una pantalla por una cosa que se llama Internet y vamos a estar hablando así en vivo, ¿esto qué es? O sea, para ti, Miquel, no hay ninguna duda de que somos, en el fondo, seres espirituales que estamos experimentando aquí en la materia. Ninguna duda. Exacto. Eso lo tengo Mm. clarísimo. Experimentamos a través de todo esto. ¿Sí? Y aprendemos. Experimentamos para aprender, crecer, evolucionar y autorrealizarnos. Ese es el último objetivo. Realizarnos en estas experiencias y, bueno, y llegar a convertir este planeta en un paraíso. Pero claro, eso va a pasar por ese trabajo que Mm. nos queda por hacer. ¿Te sientes Individual. feliz? ¿Te sientes feliz con todo lo realizado hasta ahora? Sí, estoy allí y de momento, pues sí, soy una persona feliz, tengo que reconocerlo. Aún con todo lo que hay, pues tengo que admitirlo. Qué bueno. No es porque me Bueno, pase lo que pasara, ¿ah? ¿no? Es decir, que no ¿Cómo? es porque me pase todo lo que me gustaría que pasara, pero prescindo de esa dimensión de que soy feliz si pasa lo que me gusta y soy infeliz si pasa lo que no me gusta. Entonces, claro, eso no es felicidad. Entonces, independientemente de lo que ocurra, lo bueno, lo malo, lo que yo interpreto como positivo o negativo, bueno, estar aquí viviendo y sirviendo es el objetivo. Pero es importante un poco lo que tú haces, llegar a un servicio que a uno le apasiona, que pasa a ser un poco como el propósito de vida, ¿no? Así es. Mm. Propósito, al final, el propósito del alma es servir. Eso es lo que nos han enseñado, lo que nos dicen. Bueno, pues si esto lo dicen los grandes seres que nos precedieron, pues será cierto. Pues pongámoslo en práctica, ¿no? Entonces, estamos en ello. Sí. Estamos ahí, estamos pues tratando de conectarnos desde todas esas dimensiones, pues desde tu programa, tratando pues, de juntar personas que están en ese sendero y que podemos compartir, intercambiar y caminar juntos. Como para ir cerrando, Miquel, ¿qué le podrías decir a tantas personas que en el fondo que se vayan conectando a este camino, a su propio camino, que están un poquito perdidas, de repente escuchan un programa y dicen, no, pues sí, pero esto es difícil, o lo espiritual lo separan de la vida diaria, etcétera? Bueno, lo primero es que nunca, 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 nunca pierdan la esperanza. Eso jamás. Lo primero, eso. Lo siguiente es que tenga paciencia. Que tenga paciencia pues para encontrar un sendero y andarlo. Es decir, tener paciencia, perseverancia, consistencia en algo que ellos pues les atrae y que esto les va a permitir que se abran nuevas puertas. Es decir, el gran hándicap, el gran impedimento, el gran obstáculo a nuestra evolución espiritual a día de hoy en nuestra sociedad es la impaciencia y la falta Mm. de perseverancia y consistencia, pero sobre todo porque somos muy impacientes y todo lo queremos ya, estamos acostumbrados a que las cosas vayan ya, yo aprieto un botón y mañana me traen a través de un mensajero lo que yo me he pedido. Hablamos hoy, leí artículos, no paro de leer artículos de que las personas no pueden centrar su atención más allá de un TikTok. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Sí. una gran, gran dispersión de todo lo que hacemos. Entonces, uno empieza en el sendero espiritual porque le atrae esta conversación o le atrae cualquier otra, o les atrae un libro y aguanta 2 fines de semana. Claro, ese es el problema. Es decir, la falta de perseverancia, de consistencia, paciencia. Por lo tanto, esperanza siempre, paciencia imprescindible para poder evolucionar. Y ritmo, ¿no? La ley del ritmo. Hablamos de la ley del ritmo, pues eso. Tener un ritmo, tener una perseverancia. Y ahí es donde la astrología también te ayuda, ¿no? Volvemos un poco al principio. ¿Para qué Claro, sirve la claro. astrología? Para muchísimas cosas, pero sobre todo para
para darte un ritmo, para saber, ¿no? Que cada día esto tiene un ritmo, el día tiene un ritmo, la noche tiene un ritmo, tu cuerpo es un sistema de ritmos bellísimamente conjuntados para que esto funcione, ¿no? Si el cuerpo hiciera lo que le diera la gana, el corazón latiera como quisiera, no podríamos residir aquí, ¿no? Sí. Bueno, ahí tú hablando del ritmo, tú hablas mucho de la importancia del dormir bien. Un ritmo más, claro. Todos son Claro. ritmos, estos ritmos. Un día haremos un programa de los ritmos, qué son los ritmos saludables. Sí, Entonces, hablamos de ritmos específicamente, pero evidentemente, claro, dormir bien por muchos motivos. El primero, y este es de obvio y sentido común, pues para que se restauren las funciones del cuerpo. Si no dormimos, pues todo este instrumento del que disponemos no funciona. Y si el cuerpo físico no funciona, pues la experiencia no es adecuada, ¿no? Si tú te desplazas en un carro, en un coche que no está bien, pues en este caso no tiene sus funciones adecuadas, pues el viaje pues es desagradable, ¿no? Te tienes que parar, ahora llamas al mecánico, ahora la rueda no va bien, ahora le falta aceite. Claro, ¿qué viaje vas a hacer en un vehículo que está maltrecho, ¿no? Pues es lo mismo, cierto. este es nuestro vehículo para manejarnos en esta dimensión, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que honrar, eh, sin obsesionarnos, es un vehículo, no es lo que somos, pero nos va a llevar. Tanto le debemos Mm, gratitud de que todo funcione. Gratitud, otra gran palabra. Gratitud. qué bonito todo. Bueno, tal como dices, por el ritmo, por ejemplo, como todo se relaciona que hemos hablado, que también se puede ir cambiando a través de la vibración. O sea, cambiemos la vibración, vamos cambiando nuestro ritmo. Todo, claro, es empezar. Entonces te das cuenta de que empiezas a vibrar distinto y empiezas a resonar con personas, con cosas distintas de repente. Pues dejas de hacer una cosa y no sabes por qué, sencillamente por cambio tu vibración, dejas de comer determinados alimentos, dejas de relacionarte con determinados ambientes. Bien, esto forma parte de la evolución, es decir, que eso es como un cambio de orbital, ¿no? Es decir, estás vibrando en un orbital y de repente, Claro, ¡pam! Cambias como los electrones que están en orbitales, pues el electrón cambia de órbita y se pone en la otra, pero eso lo tienes que hacer, eso tienes que hacerlo estimulando. Si no estimulas el átomo, el electrón no salta ¿no? de orbital, ¿no? Ahí tendríamos otra gran dimensión de todo lo que los físicos nos aportaron, la física cuántica, toda esa física que forma parte de ese nuevo lenguaje espiritual, sin duda alguna. No bueno, y podemos tú llegas a entenderlos. otro punto que es importante, profundo, cómo llegar a esa convicción de que somos seres infinitos. Cómo llegar a ese clic cuando uno de repente lo ve lo siente con un maestro, en una película, etcétera. Hay personas que dicen, no, nunca, no llegan a eso. Lo mismo, es decir, que claro, eso es una experiencia, no se puede contar, porque Sí, exactamente. ¿cómo explicas esto? Es decir, eso los poetas, los artistas lo explican muy bellamente, ¿no? Porque cuando lees a San Juan de la Cruz o Mm, Santa Teresa de Jesús, ellos te hablan de ese éxtasis, ¿no? De ese éxtasis espiritual, pero lo hacen de una forma poética. Si yo soy más prosaico, pues no sé cómo explicarlo. Eso tienes que claro, sentirlo. sí, Tienes es que verdad. sentir eso al interior y ver que esto te permite expandirte y ver realmente que tu vida cambia, ¿no? Porque cuando uno expande la conciencia es porque tu vida también cambia, De porque todas eso se maneras. expande. Por supuesto que también lo que pasa a tu alrededor va a cambiar. Por tanto, es más una experiencia que un manual de instrucciones. Sí. Bueno, queridas amigas, amigos, no se olviden entonces, carta natal, hay mucha información en internet, pueden ahí introducir y conocer, pueden colocar su fecha, su hora y le puede aparecer la carta natal y ahí pueden ya empezar a observarse y ver lo que dice Miquel. Y también el Kybalión lo venden en muchas librerías, está en distintos lados, es fácil de leer, tal como dice Miquel también los 7 principios y empezar a aplicarlos en el día a día. Y con eso ya puede ir cambiando la vida, ¿no es cierto? Poco a poco, porque ya digo, no hay prisa. Por eso digo, la paciencia A es poco a poco, la. sí. Es decir, esto no es devorar libros, ¿no? Yo recuerdo un momento de mi vida que al darme cuenta de mi supina ignorancia, pues empecé a leer, ¿no? Porque quería adquirir ese Claro, conocimiento, me di cuenta de que ese empacho no me mejoraba. Entonces, bueno, tómate, aquí la clave es que cada día pudieras leer 2 páginas de un texto inspirador. Eso es.
Con 2 páginas sería suficiente, no hay que leerse el libro. Y que esas 2 páginas te permitirán reflexionar, meditar. Es el trabajo del día a día el que te permite evolucionar De todas maneras. consistentemente. Lo demás, bueno, como todo es muy efímero, lo vemos. Es decir, la mayoría de las cosas hoy están y mañana no están. ¿Eso qué significa? Que son inconsistentes, son efímeras. Pero lo que persiste, lo que se mantiene durante siglos, eso es el conocimiento. Entonces, hay libros que nunca van a caducar, pase lo que pase, el Mahabharata, el Bhagavad Gita, libros de sabiduría que fueron escritos, fueron transmitidos por grandes seres que se conectaron con esa fuente Mm, que llamamos Dios, el espíritu, como le quieras llamar. sí. Y como tú dices, iniciarle una práctica espiritual, la que sea, ¿no? Pero eh, Empieza y mantente. mantente, claro. Sí, buenísimo. Muchas, muchas, muchas gracias. No sé si quieres decir algo más. No, podíamos hablar 3 horas más, pero yo Sí, creo que hasta sí, aquí es sí, está suficiente. bien. Yo no Perfecto. sé cuánto llevamos, pero bastante, 1 hora y algo. No sé. Sí. No, muchas gracias. Felicitaciones por tanta inspiración a tantas personas. Y Muchas muchas gracias. gracias, queridas amigos, mucha, mucha información de seguridad que ha entregado Miquel, así que ahora a implementarla en la vida. Hasta una nueva oportunidad será. Hasta Chao, pronto. chao, gracias. Saludos. Gracias a todos.